Mi nombre es Felipe Páez y mi compañero Jacobo Berrío. Nuestra pregunta pico de investigación es la siguiente. ¿Cuál es el efecto del uso de cualquier terapia sistémica de corticosteroides a dosis bajas en la mortalidad, desarrollo de complicaciones y efectos adversos durante su estancia hospitalaria de pacientes adultos de cualquier edad diagnosticados con COVID-19 que estén en cuidado intrahospitalario, no solo UCI, y hayan sido diagnosticados recientemente con síndrome de dificultad respiratoria aguda? Nuestra población son los pacientes adultos de cualquier edad diagnosticados con COVID-19 que hayan desarrollado recientemente un síndrome de dificultad respiratoria aguda y estén en cuidados intrahospitalario. La intervención es cualquier terapia sistémica de corticosteroides a dosis bajas. El comparador es el soporte usual sin uso de corticosteroides. El desenlace es la muerte, desarrollo de complicaciones y efectos adversos durante la estancia hospitalaria. Y el tipo de estudio preferido es un ensayo clínico aleatorizado o, si se puede, una revisión sistemática y metaanálisis. Para la búsqueda del artículo se decidieron usar las bases de datos Embase, PubMed y Chip Database. Se intentó incluir el mayor número de términos posibles asegurando un número suficiente de resultados. Se incluyeron términos entry y mesh en sus respectivas bases de datos. Se decidió hacer una búsqueda exclusivamente de metaanálisis y revisiones sistemáticas y en caso de no encontrar resultados suficientes se incluyeron experimentos clínicos aleatorizados también. Como se puede ver, los términos relacionados con COVID, corticosteroides, mortalidad y síndrome de dificultad respiratoria aguda fueron incluidos en todas las bases de datos, pues estos son los elementos fundamentales de nuestro problema de investigación. Además, en PubMed y Embase se incluyeron también términos como hospitalizado, complicaciones, eventos adversos y filtros por el tipo de estudio ya mencionado para hacer la búsqueda más específica. La búsqueda de un total de 21 estudios, de los cuales 4 eran repetidos, por lo que en realidad se tuvieron 17 estudios, lo cual se consideró un número suficiente para analizar y a partir de estos elegir uno en caso de que cumpliera con nuestras expectativas. Dos de los 17 artículos previamente mencionados fueron elegidos para ser analizados, pues incluían los componentes fundamentales de nuestro problema de investigación en su enfoque, que se determinó al leer el abstract de todos los artículos que habíamos encontrado. Se hizo entonces una lectura completa de ambos artículos y se eligió el segundo, que pueden ver en la diapositiva, pues este incluía solo pacientes infectados con COVID-19 como fue nuestra investigación, y además hacía mención de un análisis dependiendo de dosis, ya sean altas o bajas, del tratamiento por corticosteroides, lo cual también será útil para nuestra investigación. Su enfoque en general se acercaba más al nuestro. El estudio elegido es entonces el que pueden ver en la diapositiva, que es mortalidad en pacientes con COVID-19 y síndrome de dificultad respiratoria aguda y uso de corticosteroides, una revisión sistemática y metaanálisis. Para la lectura crítica del artículo empezamos con la validez interna. ¿Cuál es la pregunta que responde la revisión sistemática seleccionada? La revisión abordó explícitamente una pregunta clínica sensata. La respuesta es no aborda una pregunta específica explícitamente, pero sí menciona el objetivo de la revisión, el cual es estimar la mortalidad en pacientes con COVID-19 que cursan con síndrome de dificultad respiratoria aguda y ver los efectos que tienen en el uso de corticosteroides en la mortalidad de estos pacientes. Para saber si la búsqueda de los estudios fue relevante, detallada y exhaustiva, hay una serie de preguntas que toca responder. La primera es: ¿qué bases de datos bibliográficas utilizaron? Utilizaron PubMed, Dimensions y Google Scholar, así como las bases de datos del cuidado de la salud específicas para cada país, en este caso Irán, Francia y España. ¿Hicieron seguimientos de listas de referencia? Sí, realizaron una búsqueda manual de las listas de referencia. ¿Hicieron contacto personal con expertos? No hicieron contacto personal con ningún experto. ¿Hicieron búsqueda de estudios publicados y no publicados? No, solo utilizaron artículos publicados. Un criterio de exclusión era utilizar artículos que no estuvieran publicados. ¿Hicieron búsquedas de estudios en idiomas diferentes a inglés? Sí, hicieron búsqueda de estudios en inglés y en chino. ¿La selección y evaluación de los estudios es reproducible? Sí. En cuanto a la selección, se mencionaron criterios de inclusión y exclusión de los artículos escogidos, así como el proceso en el cual los buscaron en cada base de datos. Para la evaluación de los artículos escogidos, utilizaron la escala de Newcastle-Ottawa, la cual sirve dando un puntaje de 0 a 9 puntos. Para dar este puntaje, cada artículo fue evaluado por 2 autores y en caso de haber discrepancias entre ambos, tendrían la ayuda de un tercer autor para poder resolver esa diferencia. Por la subjetividad de la prueba, es necesario que haya más de un evaluador haciéndola, pero cabe mencionar que no se utilizó ningún tipo de estadística para demostrar que los evaluadores no concordaron simplemente por el azar. Se evaluó el riesgo de sesgo con los estudios primarios, con qué herramienta y qué tan grave es el riesgo de sesgo. Sí se evaluó el riesgo de sesgo con la escala de Newcastle-Ottawa que acabamos de mencionar. Un resultado bajito significa un mayor riesgo de sesgo, mientras que un resultado alto significa un menor riesgo de sesgo. En el artículo mencionan que 16 estudios tuvieron un puntaje de 7 puntos y 9 estudios tuvieron un puntaje de 6 puntos. Describen estos resultados como good y como fair. También mencionan que ningún estudio fue calificado como pobre, es decir, un valor menor a 5 puntos. Es importante recalcar que la nota máxima es 9 puntos, pero que ninguno de los artículos me dieron el ítem de comparador, porque ningún artículo tenía comparador. Por lo tanto, esos artículos la máxima nota posible era 7,
aumentando un poco el riesgo de sesgo. En tanto a los resultados, debemos evaluar si estos son consistentes entre todos los estudios y si se pueden combinar. En el artículo se buscaron dos tipos de resultados. Uno era la mortalidad en pacientes con COVID-19 que hayan desarrollado síndrome de dificultad respiratoria aguda independiente del tratamiento, y el otro era el efecto que tenía una terapia de corticosteroides en esta mortalidad y además en algunos otros desenlaces clínicos. Para la primera, se incluyeron estudios de múltiples países que se evidencian en la tabla, sin embargo la mayoría eran de China, y si bien los combinaron para crear un metaanálisis de estos resultados, la heterogeneidad reportada fue de un 100%. Esto quiere decir que los resultados no son para nada consistentes o parecidos entre los diferentes estudios, y hay diferencias significativas que no son dependientes del azar, como se puede ver, tiene un p menor a 0.001. Si bien los resultados se pueden combinar, pues son reportados de manera completa y con el mismo tipo de medida, esta combinación no tiene verdadera importancia o relevancia clínica. El segundo tipo de resultado no pudo ser combinado, pues cada estudio que reportaba uso de corticosteroides usaban distintos medicamentos, distintas dosis, algunos no la reportaban, distintas formas de aplicación que tampoco la reportaban en algunos estudios. Algunos era solo para pacientes con COVID-19 y síndrome de dificultad respiratoria aguda, algunos para pacientes con coronavirus independiente de si tenían o no el síndrome de dificultad respiratoria aguda, algunos comparaban con placebo, algunos con nada, algunos no tenían comparador. Los estudios tenían métodos muy heterogéneos, al punto que es imposible siquiera intentar combinarlos. Para estos resultados se escribieron individualmente en la discusión del artículo. Se deben evaluar las posibles causas para estas diferencias reportadas. En el caso de la mortalidad independiente del tratamiento fue el hecho de que los resultados de los estudios representan distintos momentos durante la pandemia, y aquellos que fueron durante su inicio, por ejemplo los de China, presentaron una mortalidad asociada a síndrome de dificultad respiratoria aguda significativamente mayor, pues para este entonces no había suficiente entendimiento sobre la enfermedad y su manejo. En tanto a la evaluación de los resultados del efecto de la terapia con corticosteroides, se explicó para cada artículo sus posibles causas para las incongruencias. Como se mencionó antes, la metodología fue distinta, pero además se encontró que el momento de inicio de terapia con corticosteroides era distinto. En algunos hacía muy tarde, el tamaño de muestra en muchos no era suficiente, había sesgo de selección. En el caso de tipo de estudio, en algunos estudios de casos y control no se ajustó por posibles factores de confusión. Vale aclarar que los efectos de dicha terapia que se evaluaron fueron la mortalidad, mejoramiento de desenlaces clínicos de importancia además de la mortalidad, y así como la diferencia entre dosis bajas y altas en los estudios que reportaban dicho dato. Exceptuando la información recogida en bases de datos, los estudios en general tenían tamaños de muestra muy pequeños. Esto quiere decir de que la precisión de los resultados era en general baja y los intervalos de confianza eran anchos. Sin embargo, algunos estudios lograron tener resultados estadísticamente significativos por la magnitud del efecto. En cuanto a la validez externa, los resultados se aplican a mi paciente. En los resultados se estableció que se desconoce en general si el uso de corticosteroides puede disminuir la mortalidad en pacientes con COVID-19 asociado a síndrome de dificultad respiratoria aguda. Vale recalcar que, como hemos mencionado previamente, estos estudios presentan varios sesgos y fallas metodológicas, por lo cual no se puede concluir correctamente que usar dosis bajas sea beneficioso. También es importante mencionar que 17 de los 23 estudios que reportaban mortalidad fueron realizados en China y los resultados puede que no sean extrapolables a nuestra población. En conclusión, se debería esperar a que se realicen estudios con mejores diseños metodológicos para poder encontrar resultados concretos, porque por el momento no son aplicables en nuestro contexto. Hay preocupación por los sesgos. A pesar de que al inicio con la escala dieron resultados como good y fair, se encontró que en realidad varios de los estudios seleccionados tienen sesgos y eso podría afectar los resultados que se obtienen. Inclusive, dentro de las limitaciones del estudio, mencionan que la información que obtuvieron es limitada y que la interpretación de varios de los estudios que incluyeron la revisión sistemática puede verse afectada por sesgos. Por lo tanto, sí hay una amplia preocupación por presencia de sesgos. ¿Qué le recomendaría a mi paciente? Basándonos en los resultados de la revisión sistemática, no sería adecuado iniciar tratamiento con corticosteroides, ya que no está establecido de manera adecuada cuáles son los potenciales efectos que tendría en cuanto a mortalidad. Si bien en varios estudios se encontró que a dosis bajas el uso de corticosteroides podría beneficiar a los pacientes en cuanto a oxigenación, marcadores de inflamación y el cese de los síntomas, los resultados pueden no ser extrapolables y en la metodología de estos estudios está en duda. Además, ciertos estudios encontraron una mortalidad incrementada y un retraso en la eliminación del virus con el uso de esta terapia, por lo cual, según la evidencia encontrada, se recomienda seguir con el soporte usual sin uso de corticosteroides. Como conclusión general, el artículo tiene las herramientas para responder nuestra pregunta de investigación, pero por la actualidad de la enfermedad y por la presencia de sesgos en los estudios utilizados, no es útil para responderla, ya que los resultados son inconclusos.
Para terminar, se puede ver que los investigadores omitieron el uso de un cálculo estadístico para mirar la concordancia entre los autores en el momento de seleccionar los estudios y, si bien califican del estudio como un metaanálisis, es en realidad solo una revisión sistemática, pues, como ya se explicó previamente, el metaanálisis expuesto no tiene utilidad alguna.